Hola amigos, en esta oportunidad continuaremos con el tema de la segunda venida de Jesucristo. Y como ya hemos visto, este tema tiene varios subtemas. Uno de ellos es la gran tribulación. Y la gran tribulación lo hemos dividido también en varias partes. En esta oportunidad veremos lo que el Apocalipsis capítulo 12 dice acerca de la mujer y el dragón. Para recordar, así a vuelo de pájaro, vamos a ver la parte inicial de este video que nos ubica en el contexto. Lo primero que tenemos que darnos cuenta es que estamos en una carretera, la carretera de la vida. Y nosotros estamos en ese pequeño auto donde nos acercamos a una bifurcación. Esa bifurcación es la segunda venida de Jesucristo cuando venga por su iglesia en las nubes. Y entonces nosotros antes de eso tenemos que haber tomado una decisión. Si es que tomamos el letrero que Dios ha puesto hacia la derecha y hacia arriba, el gran arrebatamiento, o si hacemos caso omiso a ese letrero y continuamos nuestra vida de frente hacia la gran tribulación. El tomar el desvío hacia la derecha y hacia arriba, al arrebatamiento, es aquello que significa cuando el creyente ha entregado su vida a Cristo, se ha arrepentido de sus pecados y ha decidido vivir guiado por el Señor Jesús. Y entonces es parte de la iglesia y Jesús vendrá por su iglesia y será llevado. Pero aquellos que se resisten a entregar su vida a Cristo, bueno, seguirán su vida de frente hacia lo que viene la gran tribulación. La gran tribulación está dentro de un esquema que hemos estado viendo. Este gran esquema de la segunda venida empieza con Jesucristo viniendo en las nubes por su iglesia y luego la iglesia es llevada hacia el tribunal de Cristo e inmediatamente pasa a las bodas del Cordero. Aquí la iglesia durante 7 años está llevando a cabo estos acontecimientos. Mientras abajo se va a realizar lo que Jesús llamó la gran tribulación, donde otros personajes habrán como Satanás, el anticristo, la bestia y muchos más como hemos estado viendo y vamos a seguir viendo. Dios estará emitiendo juicios contra la tierra, contra Israel, contra los que quedan, contra los que rechazaron, a través de los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas. Y mientras tanto, Dios todavía muestra su misericordia al levantar 2 testigos, 144,000. Pero todo este periodo de 7 años terminará con la batalla de Armagedón, cuando Cristo venga otra vez con su iglesia. Venga ahora por su iglesia. Primero viene por su iglesia, luego viene con su iglesia. Y tenemos que entender que en la parte de arriba son eventos paralelos en el mismo tiempo. Arriba en el cielo y abajo en la tierra. Arriba en el cielo está la iglesia del Señor. Y abajo estará Israel con todos los que rechazaron a Jesucristo. Muy bien, entonces en esta oportunidad vamos a continuar. Y recuerden que esta gran tribulación termina con la batalla de Armagedón. Y luego Cristo vendrá y atará a Satanás por 1000 años, dándose inicio al reino milenial de Jesucristo. Y luego terminará con la batalla de Gog y Magog y termina esto siendo Satanás y todos los suyos arrojados al fuego eterno. Pero previo vendrá el gran juicio del trono blanco, donde todos los inconversos, todos los que rechazaron a Jesucristo, a Dios, a través de todas las edades, pasarán para este tribunal. Pero no será un juicio para ver si son condenados o no, ya están condenados. Simplemente se dictará sentencia y entonces luego pasarán a cielos nuevos los creyentes y al lago de fuego y condenación eterna Satanás y todos los que rechazaron a Cristo. Muy bien, el tema entonces que estamos viendo ahora será la cuarta parte de la gran tribulación. Y solamente recordemos lo que Jesucristo dijo cuando le preguntaron acerca de los tiempos del fin, y él señaló lo siguiente: porque habrá entonces, en ese entonces, una gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Hasta el momento nunca ha habido una tribulación como la que va a venir, en lo que Jesús está señalando, y después de eso tampoco habrá una gran tribulación. Muy bien, entonces vayamos al texto. La gran tribulación, cuarta parte. Esta gran tribulación se conoce en un gran tema a través de toda la Biblia. Tema que muchas veces no es predicado, porque hay algunos que piensan erróneamente diciendo, ¿por qué vamos a atraer a la gente por el miedo?
Aquí este tema es la ira de Dios. La Biblia habla de la ira de Dios. Es un tema que no debe ignorar la gente. Y la Biblia nos enseña a través del Antiguo y del Nuevo Testamento el día de la ira del Señor. Y entonces, ¿por qué tenemos que predicar esto? Más que un mensaje de miedo, como nos vamos a dar cuenta, Apocalipsis capítulo 1 nos dice, al empezar el libro de Apocalipsis, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Dios le dio a Jesucristo una revelación para manifestar a sus siervos. El objetivo es que esta revelación llegue a sus siervos y que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Dios revela a Jesús, Jesús envía al ángel al apóstol Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Juan ha sido llevado al cielo y de ahí está relatando una serie de acontecimientos que él está viendo. Y termina este inicio del Apocalipsis con el verso 3 diciendo: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan, obedecen las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. Quien lee el Apocalipsis, quien estudia el Apocalipsis, no es alguien que va a tener miedo, lo señala como bienaventurado, feliz, dichoso, los que oyen, los que leen y los que obedecen esta palabra. Por lo tanto, el Apocalipsis es un mensaje de amor de parte de Dios que quiere evitar todo lo que viene hacia adelante. Hay un flujo de comunicación en este capítulo 1, como lo vemos aquí. La revelación que Dios le da a Jesucristo. Jesucristo se la da al ángel. El ángel se la da a Juan. Y Juan es para todos los siervos. Y luego dice: bienaventurados los que leen, oyen y obedecen. ¿Cómo lo señala? Bienaventurados, felices, dichosos. Así que el que lee Apocalipsis y lo oye, lo obedece, Dios lo señala como bienaventurado. Muy bien, entonces ahora sí, ya nos metemos al texto en Apocalipsis capítulo 12. Y el tema que vemos ahí, la mujer y el dragón. ¿Quién es la mujer? ¿Quién es el dragón? Pues vayamos al mismo texto, que la palabra de Dios nos lo diga. Apocalipsis 12 dice en el verso 1. Dice: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Antes de detallar este versículo, tenemos que tener en cuenta, el apóstol Juan está en el cielo, y en el cielo el tiempo no es un factor ahí. Juan está viendo acontecimientos que suceden en la tierra. Por lo tanto, lo que presenta en el Apocalipsis no está presentando una secuencia cronológica, está presentando una serie de eventos, acontecimientos que se realizan tanto en el cielo como en la tierra. Y entonces aquí lo primero que vemos, que apareció en el cielo una gran señal. Una señal es algo que apunta hacia otra cosa. Si vemos una flecha, esa flecha apunta hacia algo. Esta señal está apuntando a algo. ¿Y qué es lo que dice esta señal? Una mujer vestida de sol, con luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y esta mujer estaba encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Una mujer, sol, luna y 12 estrellas. ¿Quién es esta mujer? Algunos piensan que es la Virgen María, porque según los católicos es la reina del cielo, pero no hay ningún fundamento en la Biblia para esto. No hay ninguna reina en el cielo según la Biblia. El único rey de reyes y señor de señores es Jesucristo, no hay nadie más. Entonces, para otros piensan que es la iglesia del Señor, pero la iglesia del Señor, recuerden, estará arriba en el tribunal de Cristo y en las bodas del Cordero. La iglesia del Señor no estará pasando por la gran tribulación. Entonces, ¿quién es esta mujer? Viendo los símbolos, el sol, la luna, las estrellas, podemos darnos cuenta, si nos vamos a Génesis, vemos estos mismos elementos en Génesis capítulo 37, verso 9. José soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, 11 hermanos, con él son 12, diciendo: he aquí, me he soñado otro sueño, y aquí el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y le contó a su padre, Jacobo, Abraham, Isaac, Jacob, y a sus hermanos. Y su padre Jacob le reprendió y le dijo:
¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Jacob entendió cuál era el sueño. Está diciendo, ¿acaso yo, Jacob, y tu madre y tus 11 hermanos nos vamos a inclinar ante ti? Y esto sucedió realmente cuando Josué es nombrado el segundo gobernador en Egipto, y sus hermanos que lo habían vendido, su padre, vienen y tienen que inclinarse ante él, y porque Dios le ha dado autoridad ahí. Pero esto es un símbolo de lo que va a acontecer. Recuerden, de Jacob vienen sus 12 hijos, incluido José, las 12 tribus. ¿Qué es esto? Nada más que el pueblo de Israel. ¿Quién es esta mujer? Está apuntando al pueblo de Israel. Una mujer que dice en el verso 1 del capítulo 12 que hemos visto, y vamos a volver ahí, dice que esta mujer está vestida del sol, la luna, 12 estrellas, es Israel. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Esta mujer está encinta, va a alumbrar, va a dar un hijo. Otra vez, esta mujer es Israel. ¿Quién es este hijo? Pues veamos en el siguiente versículo. Nos va a dar un poco más de luz. No solamente nos mostrará quién es el hijo, sino nos mostrará a otro personaje. Dice en el verso 3, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata. Otra señal en el cielo. La segunda señal, un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Este dragón se para frente a la mujer, su objetivo es el hijo, está esperando que nazca, quiere devorarlo, quiere matar al hijo. Muy bien, ¿quién es este dragón escarlata? La respuesta la tenemos en el mismo Apocalipsis, un dragón con 7 cabezas. Apocalipsis 12:9, este mismo capítulo, el verso 9, nos va a decir, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña, su labor es engañar al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Sus ángeles fueron arrojados. Él arrastró a una tercera parte de los ángeles. Apocalipsis 22 dice, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Otra vez, ahora vamos viendo quién es este dragón escarlata con 7 cabezas. No es nada menos que Satanás. Satanás ha tenido una lucha, persigue a la mujer para devorar al hijo. Recuerden que esta batalla viene de tiempo más atrás, como lo vamos a ver. Pero veamos, tiene 7 cabezas. Eso significa que Satanás ha dominado los grandes imperios de este mundo en relación con Israel. 7 cabezas. ¿Cuáles son estos 7 imperios? En el año 1150, el primer imperio grande fue Egipto, que tuvo como esclavo a Israel. Después Asiria, que también llevó cautivo a Israel. Después el imperio babilónico, a Judá, a Jerusalén, llevaron cautivos 70 años en Babilonia. Luego se levantó el imperio medo-persa, luego el imperio griego y luego el romano. Vemos ahí 6 grandes imperios que han tenido relación con Israel. Pero hay 7 cabezas. El 7º imperio no tiene que ver necesariamente con una nación, sino con el sistema de vida, el sistema de este mundo, que es regido por Satanás. Y miren, pues veamos qué es lo que nos dice. Primero, el Señor Jesús nos dice en Juan capítulo 12, verso 31. Ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo, Satanás. Jesús lo está reconociendo a Satanás como el príncipe de este mundo, será echado fuera. Primera de Juan, el mismo apóstol Juan, escribe en 1 Juan 4:3, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo. No dice que es el anticristo, es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Está vigente, está operando el espíritu del anticristo, gobernando este mundo, el príncipe de este mundo. Vimos 6 grandes imperios, 6 naciones que tuvieron
influencia sobre Israel, dominando a Israel, y la séptima cabeza es el sistema de este mundo. El mismo apóstol Juan va a decir en 2 de Juan, capítulo 4, verso 4, en los cuales, en los inconversos, el Dios de este siglo, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Pablo lo señala como el Dios de este siglo, el príncipe de este mundo, aquel que gobierna este mundo, aquel que tiene el control de este mundo, pero de los inconversos. En Hechos 26, 18, cuando Pablo relata su conversión, el Señor Jesucristo mismo le da esta misión. Dice 26, 18, para que abra sus ojos. Satanás ha cegado el entendimiento. Y el Señor dice, Pablo, tú tienes que abrir los ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en Cristo perdón de pecados y herencia entre los santificados. Es decir, está reconociendo que Satanás tiene potestad, tiene autoridad sobre este mundo. Y Dios le dice a Pablo, tú tienes que abrir los ojos porque Satanás ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Efesios 2.1 también nos dice Pablo, y Él, hablando de Jesús, Él os dio vida a vosotros, a los creyentes, cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Creyentes, antes de convertirse en Cristo, estamos muertos espiritualmente. Y dice, en los cuales esos delitos y pecados anduvimos en otro tiempo, antes de ser cristianos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién gobierna la corriente, la forma de vida de este mundo? Satanás, el príncipe de la potestad del aire. El espíritu que ahora opera, está trabajando, está operando, está actuando, ¿en quién? En los hijos de desobediencia. Otra vez, este es la séptima cabeza, este es el sistema de este mundo que es gobernado por Satanás. Por eso el apóstol Pablo dice, no os conformáis a este siglo, a este ayón, a esta forma de vida, porque esta forma de vida es dictada, es gobernada por Satanás. No nos acomoldemos a la forma, al sistema de pecado de este mundo. Bien, volvamos entonces a Apocalipsis 12:3, donde nos dice, también apareció otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas. 7 cabezas, los grandes imperios que han estado sobre Israel. 10 cuernos, se levantarán 10 reyes en este tiempo de la gran tribulación, y 7 diademas, es decir, Satanás ha reinado y ejercerá autoridad también ahí en la gran tribulación, en estos 3 años y medio primeros de la gran tribulación. Y luego nos dice que su cola, en el verso 4, arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Es decir, recuerdan, Jesús dijo, vi a Satanás caer como una estrella. Entonces, él no ha venido solo, se ha arrastrado a una tercera parte de ángeles caídos. Recuerden, en Apocalipsis 1, el símbolo de la estrella, Juan dice, son ángeles. Y el Satanás ha arrastrado la tercera parte de ángeles y los ha arrojado a la tierra. Ellos están operando, los demonios están operando. Si no, veamos los evangelios, Jesús tuvo mucha lucha contra ellos, liberó a muchos endemoniados. Recuerden al endemoniado gadareno que estaba poseído por una legión de demonios. Y entonces, ellos están operando ya en la tierra. Ellos están trabajando en la tierra y principalmente en los hijos de desobediencia. Y dice este verso 4, termina, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. ¿A quién quiere devorar Satanás? Al hijo de la mujer. La mujer es Israel, el pueblo de Israel. De Israel nace Jesús. Y si queremos verlo con más claridad a la luz de la Biblia, veamos lo que dice Romanos 9:4. Dice, hablando de que son de los israelitas, de los cuales, de los israelitas son la adopción, la gloria, el pacto y la promulgación de la ley, el culto y las promesas. ¿De quiénes? De los israelitas son los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, José, los patriarcas. Y de los cuales, de estos patriarcas, de esta nación de Israel, dice, de los cuales, según la carne, vino Cristo. Cristo viene de Israel, viene del pueblo que Dios escogió. De esta mujer que es Israel, el hijo que va a nacer es Cristo. Otra vez, Juan está relatando acontecimientos, está viendo a Israel a través de toda la historia. Entonces, Cristo viene de Israel.
¿Quién es este hijo? A quien quiere devorar Satanás es a Jesús. Y esto lo podemos ver cuando nace Jesús. Herodes quiso matarlo. Luego Jesús lo llevó al pináculo del templo. Dijo, arrójate. Quiso matarlo ahí. Lo que quería era impedir que Jesús vaya a la cruz. Luego lo hizo a través de Pedro. Cuando se acerca a Jesús, dice que no te suceda esto, cuando Jesús habló de su muerte. Y Jesús identificó quién estaba detrás de Pedro. Apártate de mí, Satanás. Luego, cuando lo llevó, la multitud lo llevó al monte del precipicio y quiso arrojarlo. Una y otra vez intentó matar a Jesús, pero no logró su objetivo. Y entonces en el verso 5 de este capítulo 12 de Apocalipsis, dice, y ella dio a luz un hijo varón, es decir, Jesús nace de Israel, que regirá con vara de hierro todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustente por 2660 días. Entonces, el hijo varón es Jesucristo. Y él fue, los acontecimientos que está relatando acá, nace, el nacimiento de Jesús, regirá con vara de hierro, está hablando del reino milenial, donde él será el rey de reyes y regirá las naciones con vara de hierro. Y su hijo fue arrebatado para Dios. Este acontecimiento es cuando después Jesús muere y resucita, asciende a los cielos, sube hacia Dios. Y dice, y para su trono. Este acontecimiento está hablando del reino milenial. Recuerden, no es una secuencia cronológica. Juan está viendo una serie de acontecimientos y los está mostrando. Y la mujer, Israel, huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Es decir, Satanás perseguirá a Israel. Y esto será ya en la gran tribulación, en los segundos 3 años y medio. La tribulación tiene 7 años, recuerden. La segunda parte será Israel perseguida. La primera parte, Israel hará un pacto con el anticristo y gobernará, construirá el templo, él. Pero luego cuando el anticristo se siente ahí, Satanás se siente en el trono, cuando ya esté construido el templo, se hará pasar por Dios. Israel se dará cuenta del engaño. Y entonces Satanás perseguirá. Y ahí es donde vendrá la gran tribulación. Es ahí donde recordemos lo que Jesús dice. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Este texto lo tocamos ya en los videos anteriores. Entonces será la persecución, la gran tribulación dirigida ahora contra Israel. Primero su objetivo fue el hijo. Como no pudo devorar al hijo, ahora apunta toda su artillería contra la mujer, contra Israel, y va a perseguir a Israel en la gran tribulación, donde Israel será atacado por diversas naciones. Y entonces Satanás quiere destruir ahora a Israel, y Satanás persigue, pero la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustente por 1260 días. Es decir, Dios sustentará, protegerá a Israel. Dios siempre ha protegido a su pueblo del ataque del enemigo. Y entonces irá al desierto. Dios tiene preparado un lugar. Algunos piensan que es Petra, no se sabe realmente, simplemente dice que huirá al desierto. Y después de eso, dice en el verso 7, hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, y se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. O sea, después esto pone a la batalla en la mitad de la tribulación, los segundos 3 años y medio. Una gran batalla en el cielo. No es una peleita cualquiera, es una gran batalla. Y no se trata de un conflicto menor. Y el lugar de esta batalla es en el cielo, en los lugares celestiales. Y a Satanás, a pesar de ser un ángel caído, él todavía tiene acceso en el cielo. Recuerden en el libro de Job, cuando Dios estaba con sus hijos, Satanás entró en medio de ellos. Él tenía acceso a el cielo, pero a partir de este entonces,
Satanás es echado del cielo y ya no tendrá más lugar. Y entonces dice que este texto que Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. ¿Quién es Miguel? ¿Quién es Miguel? Tal vez Daniel nos pueda dar claridad. El profeta Daniel describe 605 años antes de Cristo. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel. En aquel tiempo. Está hablando del tiempo del fin ahí. El gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, de parte de Israel. Y será tiempo de angustia, gran tribulación, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, lo que Jesús dijo, nunca hubo ni habrá otra tribulación como esta que se describe en Apocalipsis. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. La mujer huye al desierto, Dios tiene un lugar preparado, va a proteger a la mujer, a Israel, todos los que se hayan escritos en el libro. Entonces Miguel y sus ángeles luchan contra el dragón. Miguel es el arcángel y siempre se le menciona a la Biblia en relación con Israel, protegiendo a Israel, luchando por Israel. Y entonces Satanás es echado y ahora la tierra sufre. A partir de ese entonces, la tierra sufre la presencia de la tercera parte de los ángeles caídos, de demonios. Y entonces, volviendo otra vez al mismo texto que estamos leyendo en el verso 7, dice en el verso 9, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Diablo significa calumniador o acusador. Y como vamos a ver en el siguiente diapositiva, Satanás es el acusador. Él, su trabajo es acusar. Y acusa a los escogidos. Lastimosamente, esto se ve aún dentro del pueblo de Dios cuando unos escogen a otros. Y esto se verá también en la gran tribulación cuando unos se entreguen a otros. Ya Jesús lo señaló. Unos se entregarán a otros por el miedo, por el temor. Y entonces es el diablo el acusador. Y Satanás significa adversario, el que se opone a Dios, el cual engaña al mundo entero. Y lo triste, porque el mundo no se da cuenta que está siendo engañado por Satanás. Así como engañó a Eva en el huerto de Edén, también engaña al mundo entero. Israel está persiguiendo, ya desde el Edén Dios estableció que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Esta batalla es desde la eternidad y se prolonga aquí en la tierra, sucede aquí en la tierra. Y entonces Satanás engaña al mundo entero. Él promete paz, pero sin embargo produce conflictos, guerra. Él promete felicidad, pasiones, pero el resultado que da es tristeza, es dolor. Promete riquezas y hace pobre a la gente. Promete sabiduría del mundo, pero hace ignorante a las personas en cuanto a Dios. Y entonces promete libertad, haz lo que quieras, y esclaviza luego a la gente. Promete vida y produce muerte. Esta es la forma de operar de Satanás. Engaña a todo el mundo. Pues veamos el siguiente versículo de Apocalipsis, el verso 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Jesucristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ha venido la salvación. Satanás es derrotado. Satanás llega a su ruina total. Y es una cuestión de poco tiempo nada más. Ahora se ha manifestado el poder de Dios para humillar, para vencer a Satanás. La autoridad de su Cristo. Cristo gobernará ahora la tierra, el mundo. Recuerden que el mundo está bajo la potestad de Satanás. Lo reconoció Jesús, lo reconoció Pablo, lo reconoció el apóstol Juan. Y mucha gente está bajo la potestad de Satanás. Él quiere controlar la mente, quiere controlar a toda la gente. Y el único que puede controlar a la gente es Dios. Sin embargo, ahora Cristo va a reinar, ha venido la autoridad de su Cristo y ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Esta es la estrategia, acusar, divide y reinarás. Y esto se da en familias, en gobiernos, en comunidades y hasta en las iglesias. Personas que acusan. Cuando alguien está mal, Jesús nos enseñó,
Si tu hermano está mal contra ti, ve y habla con él, habla personalmente. Y a veces se acusa públicamente a otros. Es una vergüenza cuando eso sucede. Siguiendo el plan, la estrategia de Satanás, acusando a gente sin que tenga oportunidad de defenderse. Y Satanás es echado. La Biblia relata 4 caídas de Satanás en Ezequiel 28, cuando él estaba a cargo de la adoración, es arrojado de ahí. Aquí vemos que del cielo ahora es arrojado. Luego para el milenio él será arrojado al pozo del abismo. Y luego ya en la parte final será arrojado al lago de fuego eterno. Y nos dice que el siguiente versículo, este pueblo de Dios que es atacado, lo vence. ¿Y cómo los vence? En el verso 11 dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos, cielos, los que moráis en ello, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Ellos le han vencido, es decir, el pueblo de Dios, los 144,000, los que empiezan a creer en Jesucristo ahí, ellos ¿cómo le vencerán a Satanás? Los que no se dejen marcar la mano, la frente, ¿cómo vencerán? Dice, con la sangre del Cordero. Es decir, esto nos habla del Cordero que murió por nuestros pecados, esa sangre que nos limpia nuestros pecados. Y esto nos habla de la conversión, cuando uno se arrepiente de sus pecados y pide perdón a Dios, y Dios nos limpia, nos lava con la sangre preciosa de Jesucristo, y luego somos salvos, pasamos a formar parte del pueblo de Dios. ¿Con qué más lo vencieron? Con la palabra del testimonio. Recuerden, la sangre del Cordero es Cristo muriendo por nosotros, la muerte sustitutoria. Y acá nos habla de otro elemento, la palabra del testimonio de ellos, la palabra de Dios. Pero dice la palabra del testimonio de ellos. Es decir, no solamente es conocer la palabra, no solamente es hablar la palabra, es vivirla, dar testimonio de la palabra con nuestra propia vida. Vosotros sois cartas vivas leídas por todos los hombres. Y otro elemento para vencer a Satanás es el menosprecio de la vida hasta la muerte. Los creyentes en la tribulación no vivirán más para ellos mismos, sino para aquel que vivió y murió por ellos. Vivirán para Cristo. Entonces, si no estamos dispuestos a vivir para Cristo, no podemos decir que estamos dispuestos a morir por Cristo. Entonces, debemos vivir para Cristo. Y Satanás y sus demonios saben que les queda poco tiempo. Él está batallando, él está luchando, sabe que le queda poco tiempo, está empleando toda su artillería pesada con todos sus demonios. Ahora mismo, aquí en la tierra, está luchando, tratando de impedir que el cristiano avance, tratando de obstaculizar al cristiano, tratando de impedir que las personas se conviertan a Cristo, cegando el entendimiento. Y entonces, el verso 13, el siguiente versículo, en Apocalipsis 12, dice, y cuando vio el dragón que había sido arrojada a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, Jesús, y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, y su lugar, donde es sustentado por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Esto es 3 años y medio. Entonces, la mujer es perseguida, Israel es perseguida. El antisemitismo ha sido siempre una forma de vida de los que se oponen al pueblo de Dios. No solamente hemos visto a través de la historia, Egipto, Babilonia, Siria, los medo-persas, Grecia, Roma, Satanás se opone y vemos a través de la historia cómo los judíos han sido perseguidos, el holocausto donde murieron 6 millones. Satanás, como no ha podido con el hijo, ahora apunta contra la mujer, contra Israel, toda su artillería pesada. Y entonces, aquí, esta persecución es porque el anticristo exigirá adoración. Ha hecho a la bestia, a la estatua, y exige que la adoren. Y como Israel ya aprendió la lección cuando fue desterrado a Babilonia 70 años por la idolatría, nunca más volvió a la idolatría. Acá cuando se le exige adorar a alguien que no es Dios, Israel rechaza, rompe el pacto y el anticristo lo persigue y Dios le hace huir a Israel hacia el desierto con 2 alas de águila. Es una salvación sobrenatural. Y esto nos dice
en Éxodo cuando sacó a Israel de Egipto, miren en la parte de abajo, en el verso 4 de Éxodo 19, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé a su pueblo, a Israel, sobre alas de águilas y os he traído a mí. Es decir, de una manera sobrenatural, milagrosa, Dios va a salvar a Israel cuando es perseguido por todo el Satanás y toda su gente. Un gran ejército perseguirá a Israel, pero Dios salvará milagrosamente a Israel. Y entonces a la mujer se le dieron como 2 alas de águila y 3 años y medio es ella protegida. Y en este último pantallazo, yendo a los últimos versículos del capítulo 12 de Apocalipsis, en el verso 15, dice, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer, perseguía a la mujer y arroja agua como un río, no fuego, agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Quiere matar a la mujer, quiere matar a Israel. Israel está siendo perseguida por el anticristo y todos sus huestes, tanto en demonios como en la tierra. Pero la tierra, dice el verso 16, ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Y entonces, ¿qué estamos diciendo? Satanás persigue a Israel. Israel huye al desierto. Satanás dice de su boca echa un río, quiere ahogar. Pero la tierra ayudó a Israel. Si frente a Faraón y todo su ejército poderoso de ese entonces, cuando perseguía a Israel, Dios abrió el Mar Rojo para que pasase su pueblo. Pasó su pueblo y luego el mar tragó a todo el ejército de Faraón. Ahora no va a abrir el mar, va a abrir la tierra. Ese río es el ejército que Satanás ha preparado. Muchas naciones se levantarán contra Israel y perseguirán, pero Dios otra vez obrará milagrosamente, al igual que contra Egipto, abriendo el Mar Rojo, ahora abrirá la tierra y se tragará a todo ese ejército que perseguía a Israel. Ya sucedió en menor escala cuando los de Coré murmuraron contra Moisés. ¿Y qué hizo Dios? Abrió la tierra y tragó a todos los de Coré, muriendo en el instante. Y entonces el dragón, Satanás, está persiguiendo a Israel y ha apuntado su puntería a ellos. Y dice en el verso 16, la tierra ayudó, la tierra tragó al río que el dragón había echado sobre su boca. Y el 17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. No puede contra Israel. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Miren, primero el dragón quería devorar al hijo, a Jesús, y no pudo. Luego persiguió a la mujer y tampoco pudo porque Dios protegió a Israel. Ahora apunta contra el remanente, los que han quedado de Israel, de los que van a creer, dice, se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Es decir, ahora se va contra la descendencia ya no natural de Abraham, Israel, sino contra la descendencia espiritual, porque habrá gente que se convierta ahí, gente que creerá en Jesucristo, aquellos que no cambiaron el timón de su vida. Recuerden, al principio, en el camino de la vida, Dios lo llamaba para que formen parte de la iglesia, para que se arrepienten y entreguen su vida a Cristo, y ellos siguieron de frente. Entonces, esa gente se convertirá. Yo me imagino cuando haya el arrebatamiento, todos los que iban a la iglesia y no eran cristianos, simplemente eran simples religiosos, se darán cuenta, era verdad, y entonces recién ahí creerán, pero el creer en Jesucristo les costará la vida. Y entonces Satanás los perseguirá a ellos. Por eso es una persecución como nunca ha habido. Satanás está luchando primero contra el Hijo, contra Israel, el pueblo de Dios, luego contra los que guardan los mandamientos. Satanás siempre ha luchado contra el pueblo de Dios. La pregunta es cómo nos va en esa lucha contra Satanás. Ya nos dio las armas para vencer a Satanás. Las armas que
con las cuales la sangre del Cordero. Si no eres cristiano, ahí tienes la sangre del Cordero para que seas salva. Un Cordero tuvo que morir. Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo para que te limpie tus pecados y puedas ser salvo. Tienes la palabra, el testimonio de la palabra. Tienes la palabra de Dios, con la cual puedes conocer a Jesús. Y esa palabra de Dios tiene que ser parte de tu vida, porque es el testimonio de nosotros, de la palabra en nosotros. Es la Biblia, Cristo obrando en nosotros, la Biblia siendo carne en nosotros. Y luego con eso podemos vencer. Y terminamos con Hebreos, concluimos. Hebreos 12:25 dice, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon a los que los amonestaban en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Está hablando de los hechos de la gran tribulación. No dice, mira, fíjate bien, no deseches al que habla. No a mí, es la palabra de Dios, es Dios hablándote. Si te está permitiendo ver este video, Dios te está hablando y no deseches a Dios que te está hablando, dándote este mensaje de amor. Te amo, quiero evitarte de esa gran tribulación que nunca ha habido ni nunca la habrá. Ven, tienes la sangre del Cordero. Jesucristo murió sustitutoriamente por ti. ¿Qué tienes que hacer? Simplemente arrepentirte de tus pecados, pedirle perdón a Dios y decirle, Señor, te entrego mi vida. Quiero dejarme guiar por ti. Guíame por tu palabra y todo el tiempo que tengas para mí. El Señor bendiga tu vida.